Es que bueno, justamente el río va a seguir actuando como tal y Sí, como yo hemos empezado el diálogo, el cambio climático va a producir claro. cambios en el comportamiento de toda la cuenca hídrica. El río Chico tiene amortiguadores que han permitido que la crecida no sean intensas y fuertes como alguna vez acontecía ya por la década del 70, porque hubo un desvío de aguas del río Chico hacia otra cuenca, le llamamos trasvase, y también hay retención a través de diques Ujú. en una serie de countries que hay aguas arriba del río en el río Chico. Ahora las construcciones son posibles siempre y cuando bueno se haga bien la sistematización que se está planteando y como le digo construcciones no permanentes. No se puede hacer un edificio, no se puede hacer Claro. ni siquiera construcciones relacionadas con la gastronomía y demás, porque en algún momento el río va a recuperar su cauce. Lo que sí hay que hacer es ponerlo en valor. Yo no he visto el proyecto final, pero cuando he hablado con el intendente Jorge, que tuvo la generosidad de llamarme y charlar sobre este tema y que me permitió hacer alguna sugerencia, le volví a reiterar que el proyecto no tiene que tener desarrollos dentro del cauce. Incluso le digo, yo le había sugerido playas de estacionamientos que estén funcionando en los periodos de no lluvia. Una vez que la lluvia se produce, esas playas quedan cerradas, clausuradas hasta el año siguiente, ¿no es cierto? Entonces, como hay un problema de estacionamiento en la ciudad de San Salvador del Jujuy y tiende a que sea una ciudad peatonalizada en un tiempo en un tiempo muy cercano, por el volumen de vehículos y por la intensidad de tránsito, hay que buscar zonas de estacionamiento. Bueno, creo que en algún sector se está planteando eso, pero el resto es una puesta en valor de caminerías, algún tipo de verde suave, muy bajo para que no obstruya el escurrimiento, y la sistematización que es lo que le va a permitir que las aguas en forma permanente, mientras no sean crecidas extraordinarias, escurran por el tercio central, bueno, teniendo las márgenes con pleno aprovechamiento, ¿no? Así que me parece a mí un buen avance y hay que seguir recomendando. ¿Por qué? Porque todo cauce que uno sistematiza se consolida y después se interpreta de que el agua no invade, se empiezan a hacer construcciones con el tiempo, ¿no? Puede haber otro intendente en la capital y se lo puede motivar, digamos, a querer hacer esto. Bueno, esto tiene que quedar perfectamente escrito, jamás se debe construir en esos espacios que parecen consolidados construcciones que tengan permanencia, porque algún día el río va a recuperar su espacio y puede dañar, ¿no? Sí, queda el recuerdo de aquel parque formado en la gestión del ex gobernador Agustín Perazzi, ¿no, ingeniero? Exactamente, Hoy hay una montaña allí. a mí me costó mucho en ese momento, digamos, sugerir, y lo único que hemos podido hacer, porque era una decisión política, también en opinión en ese momento, era las canchas de básquet, que bueno, son las únicas que han perdurado, ¿no? Hay dos Sí. canchas nada más, y esas se han colocado en zonas de protección de las pilas de los puentes, aguas abajo de las pilas de los puentes, cosa que la pila los proteja a estos polideportivos, pero se pensaba construir cabañas y demás, lo cual hoy hubiera sido un recuerdo, ¿no? Porque el río, los ciclos se repiten, no son exactos, puede ser que, bueno, de acá a 2 años venga una crecida extraordinaria, que tenga un volumen de agua muy grande, entonces todo tipo de construcción que se deba hacer tiene que ser precarizada, tiene que ser puesta en valor y muy simple, ¿no? O sea, una caminería es probable, si se hace bien las cosas, la sistematización está bien hecha, perdure absolutamente en el tiempo. Lo que sí les aseguro es que si se le ocurre a alguien construir un sistema gastronómico como hay en otros países, pero bueno, que la respuesta del río ha sido contundente y bueno, va a tener una vida muy corta, ¿no? Así que, en primer lugar, apoyar desde mi humilde punto de vista esta decisión, pero recomendar y seguir recomendando que las construcciones tienen que ser del tipo que se ha planteado, ¿no? De ninguna manera avanzar con construcciones que tiendan a consolidarse, porque el río va a estar escurriendo en su tercio central muchos meses, muchos años, porque algún día el río va a querer
tener esa crecida extraordinaria y debe tenerla porque así es el ciclo de la vida y de la naturaleza, y bueno, va a encontrar esos obstáculos y los va a destruir, ¿no? Sí, porque estábamos hablando de una inversión de casi, Octavio, 700 millones, ¿no? Sí, así es. 700 millones de pesos, ingeniero. Claro, no, es mucha inversión, sí, sí. Incluso te cuento algo más, que seguramente más adelante se puede pensar. Se había planteado en ese proyecto incipiente que alguna vez hemos desarrollado, algunos falsos puentes, digamos, para justamente suplir ese aprovechamiento gastronómico que había mucho interés de hacerlo en el cauce, ¿no? Se sugería, en vez de hacer en el cauce, falsos puentes para que sea allí este desarrollo, ya que la vista de esos emprendimientos sería fabuloso. Imagínense aguas Así abajo es. y aguas arriba, Claro. desde los puentes son paisajes muy hermosos, ¿no? Ingeniero, también hay que destacar el hecho de la puesta en escena de precisamente la instalación de un sistema de alertas, ¿no? Que también se plantea para esta cuestión. Sí, bueno, yo le digo que los sistemas de alerta en cursos de montaña son muy relativos, porque digamos, los tiempos de alerta son muy pequeños. Usted imagínese, el sistema de alerta de una crecida en el río Chico nos podría dar 3 minutos, 4 minutos hasta que la onda de crecida llegue al punto que queremos alertar, así que no es mucho lo que sí yo creo, la provincia merece un sistema de alerta, porque una lluvia que se produzca en la cuenca del río Reyes puede servir para avisar crecidas, por decirle un ejemplo nada más, en San Pedro. Entonces tengo 2 horas por lo menos de posibilidad de alerta, o ni de hablar en las zonas de inundación del Talar y Vinalito, que siempre son las más castigadas cuando el río San Francisco ya recolectó todas las aguas de quebrada y demás. En el río Chico el sistema de alerta es relativo, ¿no? Es muy relativo porque no tengo un tiempo de respuesta para la alerta grande, tengo muy pocos minutos, digamos, para poder hacerlo, ¿no? Ingeniero, para ir cerrando la nota y agradecerle el tiempo, es decir, esto tiene que ir acompañado entonces de una concientización a la gente, y debería haber también un sistema tipo de horarios, ¿no? Como para, o en todo caso, en determinadas épocas del año, que la gente no acuda en forma importante a estos centros de recreación. Sí, sobre todo en la época que es estival, que de lluvias, porque las crecidas son muy, digamos, tienen un muy corto tiempo que llegue la onda de crecida desde el nacimiento de la cuenca hasta el punto donde se encuentra este desarrollo. Por lo tanto, me parece que hay que ir observando y mejorando sistemas de clausuras de ingreso en esa época, ¿no? Ahora tenemos seguro 9 meses al año de pleno aprovechamiento, por eso creo que me animo a decir ya públicamente el apoyo a este tipo de desarrollo, con las recomendaciones. Le voy a dar un solo ejemplo, si me permite. Sí. En la ciudad de Tilcara, si usted se ubica en las laderas que, digamos, vuelcan agua sobre la ciudad de Tilcara, vieron que hay un pedemonte, una serie de quebradas que se llaman la de Malta, la quebrada Colorada, quebrada Seca. Bueno, nosotros, estando en la Comisión Regional de Bermejo, hicimos un proyecto y ejecutamos obras de sistematización. Una serie de diques transversales para controlar la velocidad, bueno, justamente permitiendo que las aguas escurran sin sedimentos por el tercio central, y de última a la ciudad le llegue agua y no barro, el torrente que dañaba calles, viviendas y demás. ¿Qué pasó con el tiempo? Lógicamente los laterales de esos cierres transversales se fueron consolidando, o sea, ¿qué quiero decirle? Que empezó a generarse el crecimiento de vegetación en ese lugar por la consolidación. Al no dejarlo perfectamente escrito y no haber una policía ambiental, digamos, por decirle algún nombre, que controle que esas márgenes no deben ser pobladas, si usted va hoy, va a ver que esas márgenes de consolidación están hoy invadidas por viviendas. Y eso está muy mal, porque esos espacios son del cauce del río. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos, digamos, todavía crecidas digamos, de 25 años, los tiempos de recurrencia, 25, 50, 100 años, que la vamos a tener, y cuando eso ocurra, esas zonas que han invadido viviendas iban a ser destruidas por las crecidas, no sé si me entienden. Sí, Entonces, lo estamos yo siguiendo. creo que es lo que está fallando, y es un ejemplo bueno para dar,
de que lo que se escribe tiene que respetarse y tiene que haber alguien, a pesar de la, digamos, que puede haber nuevas autoridades y demás, saber que no se puede construir cosas en forma definitiva dentro del cauce, porque cualquier obstáculo va a ser destruido. Lo que hay que hacer es esto: aprovechamiento, puesta en valor, caminerías, sistema de césped, claro, ¿no es cierto? O arbolados, puede ser, ingeniero, también. Puede ¿no? haber arbolados relativamente también, ¿no? Y embellecer con flores, total, bueno, las flores se reponen si el agua se las lleva. Embellecer, digamos, pero sin tomar esa... Yo les puedo asegurar que va a pasar el tiempo y van a ver que no va a haber crecida, va a haber alguien que va a querer poner emprendimientos gastronómicos en el cauce. Sí, sí. Les puedo asegurar que eso va a ocurrir, y ahí vamos a cometer un gran error, ¿no? Que podemos lamentar gravemente.